Buenos días a todos y a todas. Un gran saludo desde Bogotá hasta Manizales. Se me ha solicitado que hable sobre el caso de Bogotá frente a las corridas de toros y la transformación que ha habido al respecto en esta ciudad. Primero es importante recalcar que Bogotá es la cuarta capital iberoamericana libre de corridas de toros. Esto se debe a la conjugación de muchos factores, pero me atrevería yo a decir que principalmente a dos. Uno, el que tiene que ver con la falta de legitimidad que estos festejos crueles con animales tiene en la actualidad en la población bogotana. Y segundo, a la voluntad política. Definitivamente esto es muy importante. En esa medida tenemos que remontarnos un poco a la historia de las corridas en Bogotá, que si bien en épocas de la colonia y luego de la independencia pues se realizaban corridas de manera privada, fue hasta 1890 cuando se construyó la primera plaza de toros, la cual desapareció, y en 1904 se construyó una segunda en el barrio San Diego. Sin embargo, esta plaza tuvo que ser reemplazada por la actual Santa María en 1931 tras los hechos violentos registrados en 1911. Bueno, de hecho, todas las corridas tienen hechos violentos como es la tortura y la muerte del animal, pero aquí estos hechos concretamente involucraron a los asistentes de la corrida, pues una corrida protagonizada por un torero llamado Valentín, donde pues estas personas destruyeron el escenario, enfurecidos por lo que llamaron una mala faena. Y ya con la plaza de toros La Santa María, pues esta comienza a convertirse en un escenario importante para estos efectos, pues a nivel continente, pero también, por supuesto, está a nivel nacional. Esto dado a que las personas que allí acostumbraban a ir, la afición, eran personas reconocidas de la élite bogotana, de la élite nacional, también connotadísimos políticos y también porque a sus temporadas traían personas toreros muy reconocidos, así como pues que los toros que eran lidiados y torturados en dicha plaza provenían de importantes ganaderías. Si bien a lo largo de las décadas había cuestionamientos hacia ese festejo, pues se trataba de pues molestias, digamos, de cuestionamientos aislados, pero ya en los años 90 la fiesta no cuenta con la legitimidad suficiente entre los bogotanos y las críticas comienzan a ser más generalizadas. El cuestionamiento pues por diferentes sectores de la sociedad, así como el surgimiento de nuevos detractores, comenzaron a develar que este no es un espectáculo propio para los avances morales y la ética de los tiempos. Esto vino a hacerse más evidente en la primera década del siglo XXI, donde las manifestaciones comenzaron a ser más permanentes, más constantes, y donde los sondeos de opinión eran clarísimos. Sondeos realizados inclusive por medios altamente taurinos, donde en algunos casos el 90% de los bogotanos, en otro el 80% de los bogotanos se evidenciaba que estaba en contra de las corridas de toros. Todo esto fue presentando una claridad frente a la poca legitimidad de las corridas y pues pese a que los taurinos trataban de valerse de algunas estrategias para familiarizar de nuevo a la gente con las corridas, como por ejemplo en el Festival de Verano durante el periodo de Lucho Garzón y de Samuel Moreno, realizar espectáculos taurinos con entrada gratuita, pues esto no tuvo mayor impacto, la gente finalmente poco asistió, no hubo tanta acogida. Pero entonces, en 2010, la Corte Constitucional genera la sentencia 666, la conocida 666 de 2010. Pues bueno, esta sentencia era clara en muchísimos aspectos. Uno de esos tenía que ver precisamente con algo como la realización de una corrida de manera extemporánea, como sucedía pues en el Festival de Verano. Sin embargo, todos los intentos animalistas por hacerle entender al aquel entonces alcalde Samuel Moreno, gran aficionado a las corridas de toros, pues de que no se hicieran estos eventos, por lo menos en agosto, pues fueron fallidos. Sin embargo, es importante aclarar aquí muchas cosas, porque la sentencia es clara. Primero, pues si bien
la sentencia dice que el artículo séptimo de la ley 84 es exequible y se pueden realizar corridas de toros. Es muy clara cuando dice esto, siempre y cuando se entienda que estos, o sea, los animales, en todo caso, deben recibir especial protección contra el sufrimiento y el dolor durante el transcurso de esas actividades. Vuelvo a leer, siempre y cuando se entienda que estos, los animales, deben en todo caso recibir protección especial contra el sufrimiento y el dolor durante el transcurso de las actividades. Continúa la Corte, siempre y cuando se eliminen y morigeren en el futuro las conductas especialmente crueles contra ellos en un proceso de adecuación entre expresiones culturales y deberes de protección a la fauna. Segundo, que únicamente podrán desarrollarse en aquellos municipios y distritos en los que las mismas sean manifestación de una tradición regular, periódica e ininterrumpida y que por tanto su realización corresponda a cierta periodicidad que solo podrán desarrollarse en aquellas ocasiones en que usualmente se han realizado. Ojo, aquí en esta parte dice, en los respectivos municipios o distritos en que estén autorizados. Repito, respectivos municipios o distritos en que estén autorizados. Y otra cosa que plantea la sentencia de la Corte, que las autoridades municipales en ningún caso podrán destinar dinero público a la construcción de instalaciones para la realización exclusiva de estas actividades. Entonces, con la llegada de un nuevo alcalde a Bogotá, Gustavo Petro Urrego, se comenzaron a dar nuevas cosas, porque resulta que Gustavo Petro, desde su candidatura a la presidencia en el 2010, ya se había comprometido con varios grupos animalistas frente a varios puntos de defensa y protección animal. Uno de ellos tenía que ver, por supuesto, con las corridas de toros. Pues una de las primeras acciones que tomó el actual alcalde fue pues decir, no voy a ir a la corrida, no voy a utilizar el palco tan especialmente dedicado a los alcaldes en la ciudad, y esto por supuesto generó una serie de polémicas y los medios reaccionaron, entre por supuesto la afición taurina, que por supuesto se abalanzó en esa temporada a asistir a las corridas. Esto fue lo primero. Pero pues dado que el alcalde fue asesorado con referencia a la sentencia 666 de la Corte Constitucional, pues quedaba muy claro que si las corridas iban a seguir, pues deberían eliminar la parte que tiene que ver con la tortura y la muerte del animal. El alcalde fue claro en un principio en decir, no voy a ir a ver la corrida porque como alcalde me abstengo de aplaudir espacios donde la tortura y la muerte son el centro. El alcalde hizo una relación clarísima entre la violencia que ocurre en ese espectáculo como con la violencia en general, y planteaba que un espectáculo alrededor de la muerte pues finalmente no es constructivo en términos de paz. En esa medida llamó a la Corporación Taurina de Bogotá a una negociación. Lo que les propuso el gobierno a estas personas de la Corporación Taurina que venían usufructuando, digamos así, dentro de la modalidad de contrato de mandato, el espacio de la plaza desde los años 90. Estas personas venían haciendo uso de la plaza como administradores y posteriormente pues hubo varias prórrogas. Pues lo que se les proponía es que finalmente ellos realizaran las corridas, pero sin torturar el animal, sin matar el animal. Ellos también fueron muy claros en que no les interesa esa modalidad de corrida, a ellos les gusta pues con todos los cuartos, incluida las escenas y todo este espectáculo de sangre, por lo cual la negociación no llegó a un buen término y finalmente la alcaldía comenzó a buscar las formas para legalmente poder hacer que la corporación no continuara administrando la plaza y que por tanto las corridas no se realizaran en la ciudad. Coincidió algo muy importante, y es que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca levantó un fallo muy importante donde pues demostraba que en el contrato que se hizo en su momento con la Corporación Taurina
el IDRD en su momento había pasado por encima, había violado todas las leyes de contratación, la ley 80, la ley 1150, y pues finalmente quien estaba administrando la plaza lo estaba haciendo de manera ilegal, lo estaba haciendo como se dice a dedo, nunca hubo una licitación, nunca hubo un proceso abierto para la asignación de este bien público a la administración de un privado. Esto pues generó un fallo que hizo que el IDRD tuviera que volver a tener potestad sobre la plaza y administrarlo. Concretamente, el IDRD, el Tribunal de Cundinamarca planteó lo siguiente. El IDRD había cumplido un papel fallido como administrador de la Plaza Taurina por no realizar estudios de mercadeo ni abrir proceso licitatorio alguno para elegir a un contratista idóneo como arrendatario. Agrega más adelante. Se privó voluntariamente de su obligación de comparar mediante criterios objetivos con otros oferentes o por el conocimiento de los precios del mercado a lo largo de 9 años, como le corresponde a un buen administrador. Es así como la corporación procede a impugnar el fallo ante el Consejo de Estado y pues esta impugnación resulta siendo declarada improcedente por la Alta Corte, que ya hacía un año había reconocido la sintiencia de los animales y la necesidad de reconocerlos en un futuro como sujetos de derecho. Todo ello conllevó a que el gobierno distrital retornara el mencionado bien público a la administración del IDRD y que por ende iniciara una nueva era para el espacio que finalmente había sido subutilizado, teniendo en cuenta que la temporada transcurre en solo 2 semanas del año. Espectáculos y actividades como ópera al parque, salsa al parque, Bogotá Medita, show de clavados acrobáticos, festival de danza, pista de patinaje en hielo. Esta pista de patinaje en hielo además se instaló durante lo que hubiera sido la temporada 2013. Cinearte, el show hermosísimo donde la plaza se llenó hasta dar no más de niños, que trataba sobre Rafael Pombo, se llamaba Rafael Pombo en la Santa María, el cierre de la Marcha Mundial por los Derechos de los Animales, que por supuesto también tiene su importante versión en Manizales, el Festival de Coros y de Canto, Voleibol Playa, entre otros muchísimos eventos importantes. Pero bueno, la plaza está allí y los bogotanos la seguiremos defendiendo porque por supuesto los taurinos, la corporación específicamente, está generando toda clase de demandas, en este momento está cursando una en la Corte Constitucional, pero bueno, seguimos allí porque definitivamente es legítimo que esta plaza no sea para la tortura, sino para la cultura. Adicionalmente, uno de los cuestionamientos más grandes que surgieron cuando la plaza cambió de actividades tuvo que ver con el económico y ciertamente puede ser un argumento fuerte, pero varias consideraciones que he escrito y que les quiero leer. Uno, las economías ligadas a las corridas son, por un lado, la informal y por otro, la formal. La economía informal son las personas que venden productos afuera de la plaza, pues cuando hay corridas, que venden la manzanilla, que venden los cojines, todo este tipo de cosas antes del espectáculo. Y las otras pues son las de la economía formal. Bueno, pero antes de pasar a la economía formal, las personas que están en esta informal, pues finalmente continuaron haciendo este tipo de actividades con los otros eventos que se comenzaron a realizar en la Santa María, con la gran diferencia que ya no solo lo hacían durante 2 semanas al año, sino pues todo el año a lo largo de los diferentes espectáculos, vendiendo, por ejemplo, las capuchas para los patines, para los cascos, todos los elementos que se utilizan pues para el ingreso a conciertos, bueno, una serie de cosas, es decir, que ese comercio informal que se mueve alrededor de la plaza no cambió sino o no se acabó, sino por el contrario, se fortaleció porque ya hay más actividades a lo largo del año y no solo durante la temporada. Y por otro lado están pues entonces los de la economía formal, que está ligada a la cría de toros y al ejercicio del toreo. No se componen de un número significativo de personas, sabemos que no son demasiados los toreros, no son demasiados los rejoneadores, los criadores, pues por otro lado, son personas que tienen otros ejes de negocio pues importantes,
y pues poseen propiedad y usufructo de otros renglones de la economía, con lo cual la terminación del espectáculo no les significa una afectación sistemática, ya que no son población vulnerable ni la actividad concreta presenta un mínimo nivel de circulante o de fomento. Quiere decir esto que las personas que se lucran de la crianza de toros de lidia, pues finalmente tienen otra serie de negocios de crianza de animales de producción, de tenencia de tierras, que finalmente pues no los hacen personas que van a quedar en posición de vulnerabilidad si se acaban las corridas. Los toreros, por supuesto, están también en dicho negocio y finalmente pues no les vendría mal un cambio de profesión un poco más acorde con estos tiempos y con el respeto a la vida. Por otro lado, se plantea lo de las donaciones y los actos de caridad desencadenados de las corridas, pues se dice que si se acaban entonces se dejaría de percibir ese tipo de donaciones por parte de fundaciones, hospitales, etcétera. Pero ojo, tan solo estas donaciones fueron siempre un acto de intermediación entre los recursos, ya sea del Estado o de los patrocinadores, hacia las personas que iban a recibir la donación. Quiere decir esto que se destinaban unos recursos para las corridas, se realizaban las corridas y de allí pues se destinaban esos recursos a estas fundaciones. Si los recursos se dieran directamente de quien eventualmente hubiera sido el patrocinador o del Estado, no pasarían por un conducto donde además se diluyan los recursos y llegan menos a su destinatario, sino que se podrían entregar directamente. Entonces, la excusa de pues que se está entregando una cantidad de plata para obras de caridad, pues es tan solo eso, una excusa porque esa misma plata que se destina a la realización de las corridas se puede destinar directamente y en mayor cantidad a quienes en realidad lo necesitan. Y de paso, pues ese dinero no iría, como se dice por ahí, untado de sangre. Y existe además otro recurso que es la reconversión macro y la reconversión micro. Quiere decir esto que, bueno, listo, entonces, independientemente a que las personas que se lucran del maltrato de los toros en las corridas, pues tienen otras formas de financiación, de lucro, pues también se puede pensar en que específicamente el tema de las corridas puede reconvertirse, no echemos en saco roto, por ejemplo, la tauromaquia del siglo XXI, que plantea que estas personas sí pueden seguir criando el toro, pero no llevarlo a que lo lidien, a que lo burlen, a que lo torturen, sino que lo pueden tener en los espacios donde los crían para que pues se les pueda observar a los animales como a la mejor manera de un santuario de toros libres, de toros sin, sin maltrato. Pero también existen otras formas de reconversión, unas que son macro y otras que son micro. Las micros tienen que ver con la reconversión laboral de las personas de pronto que venden cosas afuera de las plazas, que pueden vender otro tipo de cosas. Las macro tienen que ver con las reconversiones de los espacios. Un ejemplo muy claro es el que tiene que ver con la Plaza Las Arenas en Barcelona, que pasó de ser eso, una plaza, a ser un gran centro comercial donde, pues, aparte de ser hermoso, genera 300.000 horas de trabajo más que cuando había corridas de toros. Es decir, que 820.000 horas de trabajo al año son las que se hacen ahora, cuando antes, cuando era Plaza de Toros, solo eran 2.500 horas de trabajo al año y eso que allá se hacían de manera más constante las corridas. Entonces, no, la excusa económica finalmente no viene a ser tan importante y pues recordemos además que ninguna tradición está por encima de la razón y ningún negocio está por encima de la ética. Como les decía, los bogotanos seguimos defendiendo esta plaza y la hemos renombrado. Ya no le decimos más Plaza de Toros, sino Plaza de Todos, con D. Y esperemos que este tipo de cosas sigan avanzando si queremos seguirnos pensando como una sociedad más evolucionada y más justa. Muchas gracias.